Pero somos uno y doy gracias a Dios por siempre su apoyo, su amor para conmigo. Y además de esto me acompañan hermanos de la iglesia de Querétaro. Quisiera que se pusieran de pie, y todos los que vienen de Querétaro. Y bueno, dentro de ellos vienen mis papás. Está mi hermano Caleb, está ahí atrás en la cabina. Me acompaña Oscar nos ayuda también en el audio, en la música. Ahí está Sherlyn y Aileen atrás, jovencitas que también están ayudándonos en la alabanza. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque es una bendición poder estar aquí. Voy a tomar su lugar. Hay muchos otros hermanos que querían estar aquí, pero bueno, ya será en alguna otra ocasión. Y estamos muy agradecidos. Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor esta noche y vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti porque te adoramos y te exaltamos. Y no hay ningún otro lugar mejor que tu presencia. Gracias por lo que has hecho, Señor, y rogamos la unción, la llenura de tu Espíritu Santo en esta noche. Y envía tu palabra, Señor. Que no vuelva aquí vacía, sino que cumpla el propósito con el que la envías. Y podamos ser sobreedificados en la palabra de tu gracia, Señor. Y creemos que todo tú recibes la honra y la gloria por siempre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Precisamente, qué precioso canto que estaba cantando nuestra hermana Silvia. Me bendijo tanto la expresión que dijo, Dios me lo dio para las bodas. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque las bodas son preciosas. ¿Cuántos dicen amén? Las bodas son preciosas. No sé cómo sea el estilo de Guatemala, pero creo que sea Guatemala, México, cualquier otro estilo, todas las bodas son bonitas. Amén. Bendito sea el Señor. Pero hay una boda que supera todas las bodas en todo el universo, que son las bodas del Cordero. Gloria a Cristo Jesús. Y te tengo una buena noticia, tú y yo hemos sido invitados a ser parte de las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermanos. Y no hay otro privilegio mayor, hermanos, que el tener esa invitación de parte de Dios, no como invitados, sino como parte de la esposa misma del Cordero de Dios. Y esto es algo glorioso. Así que mientras escuchaba este canto, Dios traía a mi corazón un testimonio muy fuerte. Dios quiere que nosotros estemos listos para las bodas del Cordero. Y a lo mejor cantaremos este canto y muchos otros, hermanos, y nos gozaremos en aquel día. Y es precisamente, hermanos, que podemos darnos cuenta en la Escritura que vamos a ver que hay una mujer que se está preparando precisamente para esa boda, y esa mujer es representada por la iglesia gloriosa de Jesucristo. La iglesia está compuesta de los vencedores, del remanente fiel que ha de caminar con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Sin embargo, hay un conflicto, el más épico, el más cósmico en todo el universo, hermanos. Hay un conflicto entre dos mujeres. ¿Sabías eso, hermanos, en la Biblia? Hay un conflicto cósmico en la Biblia y es entre dos mujeres. Y vamos a verlo, vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 9. Apocalipsis 18, versículo 9. Y dice así: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre él. Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay! De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. Seguimos leyendo, dice: porque en una hora vino tu juicio y echaron polvo sobre tus cabezas. Y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada!
Seguimos leyendo, dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y si saltamos, hermanos, en una manera muy preciosa, vamos a darnos cuenta en Apocalipsis 19, versículo 1, siguiente capítulo. Apocalipsis 19, 1 dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, y aquí viene la primera mujer, que dice: a la gran ramera. ¿A quién? A la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de él. Y otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz, y escucha, aquí viene la segunda mujer, y dice: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¿qué decía esta voz? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, aquí está la segunda mujer. ¿Quién es la segunda mujer? La esposa del Cordero. Y dice: su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que algo glorioso, hermanos, es que vemos el conflicto de dos mujeres justo antes de las bodas del Cordero. Y estamos hablando de la gran ramera, y estamos hablando de la esposa del Cordero. ¿Tú crees que hay un conflicto fuerte entre las mujeres, hermanos? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Sí? Así que están dos situaciones representadas a través de dos mujeres: la gran ramera y la esposa del Cordero. Pero a su vez están representadas también por dos ciudades. Y la esposa del Cordero está representada por la Nueva Jerusalén, y la gran ramera está representada por la gran Babilonia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y vemos este conflicto en estos dos capítulos, hermanos, como la gran Babilonia representa el sistema religioso que impera en este mundo. Cómo ha sido cambiado y distorsionado el orden divino de Dios para la iglesia, el sistema religioso que tiene influencia del hombre, que tiene influencia de Satanás, que ha distorsionado los principios de Dios, haciendo creer a la gente que están agradando y buscando a Dios. Pero por otro lado, Dios ha estado levantando a su iglesia gloriosa, a su iglesia verdadera, a su iglesia que sigue sus principios, que sigue el orden divino. Acá es una ramera, acá es una virgen pura, limpia, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y todas mujeres, hermanos, han estado en conflicto desde todos los tiempos. Dios Padre, viendo desde la eternidad, no es bueno que el hombre esté solo, aunque lo dijo de Adán de manera literal. Estaba dando algo profético acerca de Cristo, que Cristo iba a participar de unas bodas donde el Padre le iba a entregar a su esposa eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dile que tienes a un lado: nosotros somos la esposa del Cordero. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir a Apocalipsis 21, versículo 2.
Así que estamos hablando de la esposa del Cordero. Apocalipsis 21, versículo 2. Y dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí vemos el vínculo entre la nueva Jerusalén y la esposa del Cordero. Bendito sea el Señor. Si nos saltamos al versículo 9, dice, vino entonces a mí, está hablando Juan, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y escucha lo que dice, yo te mostraré. ¿Qué le va a mostrar? La desposada, la esposa del Cordero. Uno de los propósitos por los que Dios llevó a Juan al tercer cielo en el libro de Apocalipsis era que pudiese contemplar a la esposa del Cordero. Y eso es muy interesante, hermanos, porque el principio de la iglesia como la esposa del Cordero es algo que debe de estar en nuestro corazón. La Biblia nos muestra diferentes cosas que son figuras de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la casa de Dios, pero en el final de la escritura, la última identidad mencionada es la identidad de la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero, y Juan empieza a ver a la esposa del Cordero y recibe una instrucción. Dice, ven, yo te mostraré a la desposada y la esposa del Cordero. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Y qué tenía esta ciudad, hermanos? Tenía la gloria de Dios. ¿Qué tenía, hermanos? La gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y algo muy interesante, hermano, es que está descendiendo la nueva Jerusalén y está ataviada como la esposa del Cordero, y Juan la está contemplando y dice que la ve llena de la gloria de Dios. ¿Cómo la ve? Llena de la gloria de Dios. Y él empieza a contemplar, hermanos, pero empieza a dar los detalles de lo que Juan está contemplando. Y dentro de lo que va a mencionar, da muchos detalles acerca, hermanos, de piedras preciosas. Pero donde quiero centrarme es en el cimiento del muro que Juan está viendo, hermanos, de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Y los 12 apóstoles del Cordero simplemente nos dan un indicio, una evidencia de que el cimiento de la nueva Jerusalén, o el cimiento de la esposa del Cordero, tiene que ver con el ministerio que Dios ha dado para edificar la iglesia. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Es muy interesante porque en este pasaje que acabamos de leer, vemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, vemos, no es cualquier ángel el que le da esta instrucción. ¿Qué tipo de ángel es el que estaba dando esta instrucción, hermanos? Uno de los que tenía las plagas postreras. ¿Estamos de acuerdo? Habla del juicio de Dios. Eso es muy importante. Así que en el contexto en que Juan ve a la esposa del Cordero, está hablando de los juicios que han de venir. Algo interesante vemos es que la iglesia aquí está comparada completamente a la esposa del Cordero. Además vemos el resplandor de la iglesia. Vemos los cimientos de los muros como el ministerio que Dios ha dado a la iglesia. Y el ángel además tenía una caña de medir. Y la caña de medir siempre nos habla de que Dios está analizando, evaluando, midiendo nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y esa caña, como menciona allí,
dice, hermanos, que era para medir los muros, incluyendo los cimientos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios está levantando su iglesia y la está preparando para llevarla a un nivel, a una estatura de una iglesia gloriosa, de una iglesia de vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, que lo está preparando, que la está sustentando, porque cuando la ve descender, hermanos, está en una posición alta, de altura, de lugares celestiales, es porque fue sustentada por el ministerio que Dios estuvo levantando en todo este tiempo. Y esto es algo glorioso, hermano, porque ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor, hermanos? ¿Cuántos ya están sirviendo al Señor? Gloria a Cristo. Nuestra misión es muy importante, preparar a la esposa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué dice? Preparar el camino. Así que Dios está mostrándonos una figura muy perfecta en el libro de Apocalipsis, que hablar del ministerio, que hablar de servir a Dios, tiene que tener la motivación correcta en la historia. Pero Dios quiere que como siervos de Dios colaboremos con Él para que la esposa del Cordero tome su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre para siempre. Estamos viviendo muchas crisis en esta época. Precisamente acabamos de vivir una época de pandemia. ¿Cuántos estuvieron presentes, hermanos? Y la época de la pandemia desató crisis económica, desató una crisis política, desató una crisis social. Además estamos viviendo una crisis ideológica. La gente está creyendo muchas cosas horribles, hermanos. La inmoralidad sexual, ideologías, hermanos. Estamos viviendo la época más oscura en toda la historia del planeta, hermanos. Ninguna otra generación había vivido lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y no es para infundir temor, sino para darnos cuenta que antes hablábamos de los últimos tiempos como algo lejano, pero hoy hablamos de los últimos tiempos como algo presente. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y no es lo mismo hablar de algo que viene en el futuro como hablar y describir de algo que ya estamos viviendo. Y aunque vemos terremotos, vemos desastres naturales, esa no es la principal de las señales, amado hermano. Es muy evidente que Cristo viene pronto. No hay necesidad de una grande teología, de una grande revelación. Cristo viene pronto. Pero la mayor de todas las crisis, sobre todas las que ya mencioné, es que la esposa del Cordero aún no está lista. Y esa es la mayor de todas las crisis, hermanos. Cuando Juan está mirando todo esto, está viendo el punto final, la meta a la que hay que llegar. Pero la realidad de las cosas es que aún la iglesia, la esposa del Cordero, no ha alcanzado del todo el nivel de madurez. Pero no es una mala noticia, hermano. Más bien es que Dios está despertando a los ministros, está despertando a la gente que va a colaborar con Él para que la esposa del Cordero se levante. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Así que no es una noticia trágica, sino que debe de despertar un sentido de urgencia en nuestro corazón y tener un entendimiento correcto de por qué nosotros debemos de servir al Señor. Así que, hermanos, nos acercamos al final de la historia. Y siempre que nos llegamos al final de la historia, también representa un tiempo de rendición de cuentas. Se acerca también el tiempo del tribunal de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi hermano, ¿estás motivado, emocionado porque venga el tribunal de Cristo? Hay quienes dicen, Dios, espérate, eso todavía no. Pero realmente debe de haber expectación en nuestro corazón. Me da tanto gusto estar rodeado en esta ocasión de amigos y hermanos, pastores, ministros de Dios, ancianos, diáconos, ayudas de las diferentes iglesias, y por eso hay tanto gozo en mi corazón. Porque tenemos una sola misión como siervos de Dios: colaborar con Cristo para que su esposa esté lista para su encuentro. Y tenemos que tener eso siempre en nuestro corazón, hermanos. La convención que Dios ha dado, yo no sé si tú lo recuerdas, pero para mí fue una palabra rema. El primer canto que entonamos en toda la convención, desde el primer día, estábamos contando: oí la voz
de una grande compañía. ¿Y qué menciona, hermanos? Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria y demos de honra, porque venidas son las bodas de Cordero de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dios está levantando a la esposa del Cordero. Y esa es nuestra asignación muy importante. Así que en esta noche el Espíritu Santo hablaba en mi corazón. Quisiera hablar de cuál debe de ser la orientación del ministerio, de los que servimos a Dios. No importa, hermano, si es lavar un baño, no importa si es tocar un instrumento, no importa si es evangelizar, no importa si es predicar. El ministerio debe tener una orientación correcta justo antes del regreso de Cristo Jesús, para que la iglesia pueda levantarse como la esposa de él. Amén, hermanos. Vamos a estudiar a nuestro hermano Juan el Bautista. Y vamos a ir, hermanos, a Juan 3, versículo 28. Y algo muy glorioso es que Juan 3:28 va a hablarnos de Juan el Bautista, y va a hablar él y va a expresar lo que hay en su corazón. Y dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y nota lo que él va a decir. Bautista en este versículo: el amigo del esposo. ¿Cómo se presenta, hermanos? El amigo del esposo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque él va a mostrarnos una orientación de su propio ministerio, hermanos, como el amigo del esposo. Mira que tienes a un lado: si Dios te ha llamado a servir, eres el amigo del esposo. Eres el amigo del esposo. Y es bien increíble, hermanos, porque Dios le dio un ministerio muy especial, poco normal, por así decirlo, a Juan el Bautista. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista, amado hermano? Piel de camello, hermanos. ¿Qué más? Cinto de cuero de camello, hermanos. ¿Qué comía, hermanos? Langostas. ¿Qué dieta tenía, hermanos, verdad? Juan el Bautista. Y era un hombre raro a los ojos de la sociedad. Y su ministerio fue corto, tal vez, a los ojos de los hombres, pero fue bastante efectivo. Y una de las expresiones que Juan el Bautista dijo es lo que vemos aquí en el nombre de esta preciosa iglesia local. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Si algo Dios permitió a Juan el Bautista fue tener una de las revelaciones más gloriosas y más relacionadas acerca de la eternidad y los últimos tiempos. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y él estaba en el clímax de su ministerio. Tan famoso era que el mismo Herodes lo conocía, ¿sí o no? Y era bien valiente, hermanos, Juan el Bautista. ¿Qué le dijo a Herodes? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Y qué hacían, hermanos, en contra de Juan el Bautista? Nada, tenían temor al pueblo y todo. Pero él estaba en el clímax de su ministerio. Pero un día, hermanos, llegó este hombre que nadie lo conocía aparentemente, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces hizo algo. Dijo: es necesario que yo mengue y que él crezca. Otra vez: es necesario que yo mengue y que él crezca. Y esto es precisamente lo que nos empieza a dar indicios, hermanos. Juan el Bautista está actuando como el amigo del esposo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y en lo natural, ¿alguien se ha casado recientemente, hermanos? Los últimos 6 meses.
Nadie, hermanos. Hay que orar para que haya bodas pronto, hermano boda. Gloria a Cristo. Pero imagínate, hermanos, ¿qué pasa cuando hay una boda con las mujeres? Las chicas solo están pensando en el día de su boda. ¿Qué hablan con sus amigas? Sobre la boda, los preparativos de la boda. ¿Qué comen, hermanos? Boda. ¿Qué cenan? Boda. ¿De qué hablan? De la boda. ¿Con qué sueñan? Con la boda, hermanos. ¿De qué hablan con sus amigas? De la boda. Todo es boda. ¿Sí o no, hermanas? Sí, bendito sea el Señor. ¿Qué hace una amiga de la novia? Siempre la ayuda en todos los preparativos de las bodas. ¿Alguien ha sido dama o no? ¿Pueden levantar su mano? ¿De alguna boda? ¿Nadie, hermanos? Allá hay hermanos. ¿Y qué piden, hermanos? Ayúdame en los preparativos de las bodas. En la tradición judía, hermanos, el varón tenía, el que se iba a casar, tenía que tener un amigo, el cual tenía que ayudarle en los preparativos de la esposa, de la novia. Tenía que ayudarla a todo, a que cuando llegase el día de la boda, su esposa estuviera perfectamente arreglada, lista. Y era muy importante que el esposo escogiera al amigo correcto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque el amigo, un buen amigo, conoce los gustos de su otro amigo. Sabe cómo debe de ser, cómo debe de prepararse, qué cosas deben de estar listas, en qué tiempo, en qué momento, de qué color, en qué tipo de detalles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del esposo. Y entonces Dios le confiere y le asigna a Juan el Bautista una misión. Y le dice, tú como el amigo del esposo, tú vas a preparar el camino. Y Juan empieza a hablar y empieza a decir un montón de cosas, hermanos, en aras de preparar a la iglesia para las bodas. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque 2 Corintios 11:1, que estamos hablando de que la orientación del ministerio tiene que ser, hermanos, en ser amigos del esposo. Y dice 2 Corintios 11:1, Pablo está hablando y dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. ¿Y qué dice? Vamos a verlo todos juntos. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién está hablando? Otro amigo del esposo. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, yo, dice, los he desposado con un solo esposo. Mira que aquí está a un lado. Estamos desposados con un solo Cristo. Y dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios cuando nos llama a servir? Cuando Dios nos llama al ministerio, nos llama a servir, sin importar una vez más si es lavar los baños, si es tocar un instrumento, si es predicar, si es lo que sea. Él está llamándonos, dándonos una asignación gloriosa. Él está diciendo, vienen mis bodas, las bodas de Cordero. Y Él pacientemente ha esperado por generaciones el día del gozo de su corazón. Dice Cantares, hermanos. El día en que su madre le puso una corona, dice Salomón, y el día de su desposorio, el día del gozo de su corazón. Y entonces, hermanos, nos confiere la asignación como siervos de Dios a preparar a su esposa. Ya lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, un día, y esto es glorioso, un día, cuando Cristo venga, hermanos, los que servimos a Dios, vamos a tener que presentar delante de nuestro amigo, el esposo, a aquella esposa que nosotros colaboramos con él para prepararle para su encuentro.
Amén. Y eso es glorioso. Así que los cristianos vivimos una doble realidad en cuanto a las bodas del Cordero. Nos debemos de preparar de manera individual para desarrollar una estatura de madurez acorde a la estatura del varón perfecto, pero la segunda realidad es que como siervos de Dios debemos de colaborar a preparar para presentarle a la iglesia una virgen pura para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. A veces ponemos mucho enfoque en la liturgia, estamos poniendo mucho énfasis en el activismo, en situaciones, hermanos, pero una sola es la asignación.